Quisiera darle la bienvenida al maestro Omar Hernández Luna. Él es psicólogo especializado en orientación psicopedagógica, es hipnoterapeuta también y terapeuta familiar sistémico. Es maestro en psicología clínica y administración de instituciones educativas de nivel superior. Es docente universitario en instituciones del estado de Hidalgo y de Oaxaca. Es promotor de la atención e inclusión a favor de las personas con discapacidad y en situación vulnerable. Le damos un aplauso y le agradecemos compartir con nosotros estos momentos, estos conocimientos, que de seguro tiene usted una gran experiencia y vamos a aprender bastante de lo que nos va a comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí con ustedes en este congreso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que están conectados a estas pláticas. Bienvenidos también. Y bueno, escuchaba yo al doctor Leiva y mucho de lo que platicó y de lo que comentaba, pues va a ser como una continuación de ese aspecto. Solamente el toque va a ser como hacia niños, adolescentes con alguna discapacidad. Ciertamente, alguien me preguntaba antes de empezar ahorita la plática, me decía, bueno, ¿no? ¿Qué tal la diferencia ahí de hablar de sexualidad en niños? Ciertamente es casi muy similar, simplemente que a veces en niños o personas con alguna discapacidad, pues conlleva también hablar como de una vulnerabilidad, ¿no? Más evidente o tal vez más evidente de alguna manera, ¿no? Aún así, siendo niños, ya tienen vulnerabilidades en este aspecto cuando se trata de abuso. Bueno, también en los niños con discapacidad se puede abusar antes de hacer alguna situación como las que conocemos, desde la falta de información, desde la ignorancia acerca del trabajo que se hace con estas personas, ¿no? Entonces, bueno, he titulado por eso así esta plática, ¿no? Como, en este caso, como factores en niños o en adolescentes afectivos sexuales del niño joven con discapacidad. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de esto, qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a definir el concepto de sexualidad, ya lo habremos visto hace ratito, analizar mitos y realidades en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad y, por supuesto, conocer diferentes maneras de prevenir situaciones de abuso sexual en niños y personas con discapacidad. ¿Qué es lo que me lleva a hablarles acerca del tema de la discapacidad? Como ya lo mencionaba el maestro, he trabajado durante muchos años con personas con discapacidad y sobre todo niños. Entonces, tengo la experiencia de haber podido identificar, haber podido conocer muchos casos, ¿no? Diferentes casos, en los cuales pues observábamos como la sexualidad, como ya de por sí es en la vida social un tabú, ¿no? Y que poco a poco se ha ido ampliando cada vez más el panorama, ¿no? La conversación, el poder comunicarnos con los demás a través de esos temas. Imagínense ahora, ¿no? En un aspecto cuando hay discapacidad, ¿no? Es totalmente anulado. Ya ni siquiera un tabú, pues, ¿no? Podríamos decir, bueno, no se habla porque se piensa mal, ¿no? Aquí a veces no se habla porque se cree que no existe. Entonces, desde anular ya el aspecto sexual en niños con discapacidad, en jóvenes con discapacidad, pues imagínense, es un hecho todavía mucho más preocupante. Entonces, agradezco nuevamente esta oportunidad para abrir tema, para poder concientizar también a la población de que la sexualidad, pues como ya vienen diciendo y como escuchaba también a maestro Leiva, pues es una situación natural, ¿no? De la cual hay que aprender a vivir, aprender a conocer y poder desarrollar plenamente en cada una de las etapas de la vida. Realmente he escuchado todavía, ¿no? En algunos pacientes que cuando escuchan que le hablamos de sexualidad a un niño piensan que estamos pervirtiendo, ¿no? Que estamos usando temas que a lo mejor son de otra índole. La sexualidad, como ya hemos visto en las conferencias, es inherente a la naturaleza del ser humano. Entonces, bueno, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de sentir, de manifestarse, de comunicarse y expresarse como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué es la sexualidad? Vista desde la dimensión biológica, vista desde la dimensión psicológica y vista desde la dimensión social, que realmente eso nos dan pues, el desarrollo pleno, el desarrollo integral de la persona, ¿no? En esos tres aspectos. Y bueno, la perspectiva social de la sexualidad en personas con discapacidad, en este caso niños, bueno, empezamos por los estereotipos. Podemos observar que esos estereotipos que tenemos en la actualidad o que observamos en las personas con discapacidad surgen de dos focos principales, que es el miedo
¿no? Representa un temor a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal incluso, pensar en que una persona con discapacidad tenga que vivir su sexualidad. También causa de repente miedo de que un niño con discapacidad tenga que vivir una adolescencia, ¿no? Porque dicen, si de por sí ya es complicado de repente el proceso que vive un niño, porque hay que trabajar duelos, hay que trabajar pérdidas, hay que trabajar muchas circunstancias en las que muchos niños son conscientes, otros no, dependiendo de la discapacidad. Ahora imagínense, ¿no? De repente ya pensar en la sexualidad en la adolescencia, pues son dos temas que se unen, concluyen en ese punto y, por supuesto, estos estereotipos vienen desde este miedo, ¿no? Cómo abordarlo, qué hacer, cómo manejarlo, evitar. Por ahí hay no sé si sea un comentario, un dicho o algo, dice, si no lo publicas en Facebook, no existe. Hagan de cuenta aquí, si no se habla, no va a pasar, ¿no? Así. Es como si no se habla de sexualidad con este niño, no la va a vivir, no va a saber de qué vamos a estar hablando. Algo así más o menos, de repente en algunas comunidades, sociedades, familias se puede llegar a dar, ¿no? La ignorancia, por supuesto, ahorita les voy a comentar algunos casos acerca de cómo, hasta dónde nos ha llevado la ignorancia, hasta qué punto de faltar incluso a la dignidad y a los derechos de las personas de vivir su sexualidad por este miedo y por esta ignorancia. Y por esto, bueno, podemos observar carencias en la educación sexual formal, ¿no? Dependencias, ¿no? Por supuesto, negativas y retraso en el desarrollo sexoafectivo. Entonces, esas características, los estereotipos que vienen del miedo y la ignorancia nos llevan a ese tipo de situaciones que ya estaremos ampliando ahorita a lo largo del tema. Y bueno, el desarrollo entonces afectivo sexual del niño y adolescente, vamos a empezar con cómo van, qué esperar más o menos conforme los niños van desarrollándose, van creciendo, qué vamos a identificar en estos niños o en estos jóvenes en su desarrollo, para conocer y saber en qué momento podemos empezar a contemplar esos cambios. Un niño a los 18 meses, más o menos al año y medio, más o menos por ahí, pues aún no diferencian todavía a esta edad como las situaciones sexuales, diferenciación sexual, ¿no? Están muy chiquitos para hacerlo, pero ya más o menos a los 2 años ya empezamos a encontrar diferencias y empiezan los niños a darse cuenta de, yo uso un tipo de ropa diferente al otro tipo de ropa, ¿no? Ahorita podemos identificar que aunque nos compren ropa semejante, hay un rasgo por ahí que hace una diferenciación, ¿no? En los juguetes, en la ropa, en algunos elementos que utilizan para arreglarnos, para vestirnos, podemos identificar. De repente, los papás hemos sido muy dados ya actualmente, aunque todavía tenemos concepciones muy tradicionales de poner colores específicos o adornos específicos o accesorios específicos al niño y a la niña, aunque una niña tenga accesorios muy masculinos o un niño muy femeninos, aún así se identifican, ¿no? Se diferencian entre ellos. Entonces podemos identificarlos realmente por este tipo. A los 3 años más bien viene la diferenciación sexual, ¿no? Donde ya los niños empiezan a tocarse porque empiezan a explorarse, ¿no? Empiezan a identificar estos a nivel físico, qué características tienen. A los 4 años empiezan con el exhibicionismo, que no es más como espejearse con el otro, ¿no? A ver, tú tienes lo mismo que yo, o ¿por qué no tengo lo mismo que tú? Empezamos a hacer este contraste también con el otro, entre los niños, y que de repente los papás nos escandalizamos, ¿no? Porque de repente vamos a la casita del amiguito, a la reunión, al festejo del niño, y de repente vemos que uno de los compañitos sale desnudo, ¿no? A corretear o a jugar ahí, y nos espantamos por nuestras concepciones como adultos, por supuesto, ¿no? En niños simplemente están llevando a cabo una función normal de desarrollo afectivo sexual, que de repente, pues bueno, sale de contexto y por eso nos preocupamos, pero vamos, es parte del desarrollo. A los 5 años viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo tengo esto y mi hermano no? Mi hermana no. O tú, ¿no? También con los papás. Y bueno, a los 6 años ya vienen las preguntas acerca de cómo nacimos, ¿no? ¿De dónde vienen? Muy atentos a esta etapa porque normalmente los niños dicen que cada que preguntan tienen la edad suficiente para recibir la respuesta. Pero siempre como papá, como responsable, como tutor, como maestro, hay que explorar tantito de dónde viene la pregunta. Porque muchas veces el niño pregunta con un marco de referencia, ¿no? Ya escuchó en algún lugar, ya identificó esa pregunta, algo ya sabe acerca de la pregunta que te va a hacer para confirmar la información que tiene. Y muchos papás nos esperan hacer esta exploración. A ver, ¿y por qué me preguntas eso? ¿De dónde viene esta duda, no? ¿Quién te dijo? ¿Qué has escuchado más o menos?
para saber el contexto con el cual lo pregunta. Y le soltamos, antes de preguntar esto, nos preguntan, nos espantamos y soltamos toda la sopa, ¿no? Y les decimos información de más, o información para la cual todavía no están preparados. Entonces, siempre la sugerencia aquí es poder primero identificar, hacer un sondeo, ¿a qué se refiere con esa pregunta? Muchas veces, o la mayoría de las veces, esperan una respuesta mucho más sencilla de la que imaginamos, menos complicada. Incluso para los papás, a veces menos bochornosa de la que se pueden llegar a imaginar, ¿no? Si es que de repente les causa situaciones de ese tipo al hacer estas preguntas, ¿no? A los 7 años, bueno, escuchamos las primeras historias de amor, ¿no? Por ahí, hoy escuchaba a una de mis hijas decir que ya dos compañeritos muy cercanos, muy unidos, y dice, oye, creo que ya están enamorados. Ah, no, se aman, me dice. ¿Crees que creo que con ahí te pregunta ya se aman, papá? ¿No? ¿Y cómo sabes eso? Ah, porque no dejan de estar cercanos o juntos, ¿no? Entonces empezamos a escuchar estas primeras historias de amor. A los 8 años empezamos a identificar la reafirmación del rol sexual. Tenemos esta identificación con su rol. A los 9 años tenemos interés por estos juegos sexuales, de repente, ¿no? Como jugar con los muñecos, exhibir un poco más la sexualidad de estos muñecos. Por ahí en terapia utilizamos algunos muñecos sexuados que no son muy útiles en los niños de esta edad cuando los aplicamos en terapia también para identificar qué tanto pueden, qué concepción tienen. A los 10 años, la identificación con mayores, ¿no? Empiezan a poder identificar con los adultos también. En la pubertad, bueno, también viene este enamoramiento de sí mismo, ¿no? Tanto en el sexo como dependiendo de esta edad. Y en adolescencia, el enamoramiento del sexo contrario. Entonces, utilizamos estas etapas, vamos desarrollando. Por supuesto, son etapas estandarizadas. De repente puede haber, sobre todo ahorita, ¿no? Conforme hemos ido desarrollándonos en estas épocas actuales, vemos estas etapas a mucho más temprana edad a veces. Ahorita, por ejemplo, la pubertad ya está empezando a los 8 años, más o menos, ¿no? Hace unos años empezaba a los 12, más o menos. Pero bueno, todo el desarrollo social, físico, biológico incluso, ha ido empezando cada vez más previamente, ¿no? De una forma más precoz. Entonces, si las edades de repente salen de este contexto, bueno, se debe a estas situaciones, pues en cuanto a la situación social que vivimos y también mucho a los medios de comunicación, que hay información ya, pues de una forma bastante influyente, ¿no? En las vidas de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la respuesta sexual? ¿Qué características puede existir en esto? Bueno, ¿cuáles son las características que podemos ver y que influyen, ¿no? Desde la discapacidad en una respuesta sexual? Son directos e indirectos. Los directos pueden ser una afectación directa en el cerebro, en la médula espinal y nervios afectados. En niños con alguna discapacidad que es a nivel neurológica, al estar afectado alguno de estos órganos, por supuesto que puede repercutir, ¿no? En el desarrollo o en la respuesta sexual. Es el daño directo a órganos sexuales pélvicos, ¿no? Por algún tipo de malformación, algún tipo de complicación, algún tipo de enfermedad que también puede alterar la respuesta sexual. Y bueno, la otra son los indirectos. Y los indirectos pues vienen más del dolor, que a lo mejor también por su trastorno o daño o discapacidad pueda generarles dolor constante, crónico. El temor también por no saber o no identificar esta parte de las sensaciones que puedan obtener. La baja autoestima, ¿no? Cuando ya se percatan los niños o los adolescentes de su discapacidad, identifican, ¿no? Que no pueden tener esta relación normal con el sexo opuesto o con el mismo sexo o de amistad con alguien más. Entonces, pues tienen esta respuesta como de baja autoestima porque consideran que pueden no ser atractivos para alguien, ¿no? Que no pueden tener una relación con alguien. Entonces, por lo mismo surge esto, la disminución de control corporal voluntario, debido también a un daño neurológico, que puedan no tener control también de su cuerpo, y actitudes familiares y sociales, que pareciera ser la más sencilla y más fácil, pero es la que más nos causa como conflictos y alteraciones, bueno, o situaciones que causan alteración en la respuesta sexual, ¿no? Finalmente, porque la familia interviene, ¿no? Sus actitudes intervienen en la represión, en la eliminación
de esta respuesta sexual. No existe. O se culpa o se castiga si llega a existir también, ¿no? O a nivel social, por supuesto, también. Y bueno, efectos de medicamentos. También muchos niños que tienen medicamentos durante toda la vida para poder contrarrestar los efectos de una situación, un daño neurológico, una situación de discapacidad, pues también afectan la respuesta sexual en ellos, ¿no? Entonces, bueno, son dos de los aspectos, de las áreas directas e indirectas que pueden causar este tipo de efectos. Ideas que pueden, que tienen en la repercusión de la sexualidad. Bueno, la sexualidad se cree que es un instinto. Pensamos que la sexualidad se da por instinto nada más, que es meramente algo más como animal incluso, ¿no? Tiene que ver con la genitalidad. De repente también podemos identificar esos aspectos en cuanto a la genitalidad, que solamente se van a dar cuando tengamos una pareja o con una pareja, ¿no? Antes de eso no existe, por supuesto, o que solamente tiene como fin la procreación. Aún ahora, actualmente, estos temas pueden ser como muy utilizados o muy aceptados por muchas sociedades también, ¿no? Y bueno, solo se vive, la sexualidad se piensa, ¿no?, que solo se vive en determinadas épocas de la vida, ¿no? Solamente cuando entras a la adolescencia, cuando te reproduces, etcétera, ¿no? Va habiendo como categorías o momentos específicos en los cuales se puede vivir la sexualidad. Como que dicen, no aparece todo el tiempo, no está establecida todo el tiempo. Solamente se aparece de vez en cuando, ¿no?, en diferentes épocas. Y bueno, la educación comienza hasta la adolescencia. Entonces, como no nos preocupa antes la sexualidad, como anulamos la sexualidad antes, decimos, no existe, hasta que seas un adolescente, hasta que tengas tu primer novio, tu primer novio, tu primer pareja, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de sexualidad. Incluso, aún lo pensamos, ¿no? Hay muchos papás muy jóvenes que dicen, no, yo me voy a preocupar cuando mi hijo tenga 15, 16 años. Pero les voy a decir que para entonces ya estamos muy atrasados, ¿no? Finalmente, esto es desde mucho tiempo antes. Mitos en la sexualidad de personas con discapacidad. Bueno, ¿con qué nos hemos encontrado a lo largo de ese tiempo que hemos trabajado? En personas con una discapacidad pensamos que son asexuales, que no tienen sexualidad, ¿no? Me tocó trabajar mucho tiempo, o he trabajado durante esos años con personas con discapacidad. Muchos de los niños que tienen una discapacidad, no es casualidad, les ponen nombres un tanto, bueno, no un tanto, les ponen nombres religiosos, ¿no? Hay un montón de angelitos, hay un montón de Jesús, hay un montón de, nombres más religiosos, y con ese nombre religioso que le ponemos lo hacemos asexual, porque es un santo, ¿no? Porque está concebido a la divinidad, y no estoy diciendo que sea malo, que sea negativo, simplemente que damos esta concepción de que como es un ser angelical, de que como es un ser divino, no tiene sexo. Entonces, no sé si vemos por allá, o han visto en las iglesias, ¿no?, ahí adornadas, los ángeles y los querubines, que nada más tienen como del dorso para arriba, ¿no?, que nada más tienen alas. Entonces, los vemos como asexuales. Entonces, por eso también pensamos que a las personas con discapacidad las hacemos asexuales, las identificamos como asexuales. Es uno de estos mitos que podemos identificar, primeramente por la familia y enseguida por la sociedad, por supuesto, ¿no? Dependen de los demás, ¿no? Son como niños, aunque ya tengan 18, 21 y más edad, pensamos que siguen siendo como niños, ¿no? Es que su mente sigue siendo de tanta edad. Ciertamente, cuando trabajamos con el desarrollo de los niños y hacemos una valoración de desarrollo en las personas o niños con discapacidad, ciertamente mentalmente tienen una edad menor a la cronológica. Pero la sexualidad se puede identificar o puede irse generando en su desarrollo físico, ¿no?, como constante. Entonces, muchas veces los niños, aún siendo grandes, se les trata o se les considera que su sexualidad sigue siendo como unos bebés, ¿no?, que no reconocen, que no experimentan ningún cambio sexual durante todo ese desarrollo que ya tienen. Entonces, a veces son unos adolescentes ya y consideramos que siguen siendo unos niños y que no son conscientes o que no tienen ningún tipo de respuesta sexual como los demás, ¿no?
Pensamos también, bueno, hay mitos que dicen que deben hacer su vida y casarse con personas como ellos, ¿no? Muchas veces he escuchado también este mito de que si se van a casar con alguien o si van a tener una relación con alguien, que sea con alguien que tenga también una discapacidad, ¿no? Que conciban la misma discapacidad para que se entiendan. Esto afortunadamente se ha ido poco a poco ya deshaciendo. Cada vez podemos encontrar parejas más entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y lo veo más, o se ve todavía un poquito más acentuado en personas que tienen una discapacidad mental, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera la concepción de entendimiento es diferente, por así llamarlo. Pero antes, o todavía hasta hace algún tiempo, vamos, solamente veíamos parejas, personas que estaban en condición de discapacidad con silla de ruedas, solamente tenían parejas con otras personas en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ahora, o ya desde hace un rato, esta concepción ha cambiado, porque era muy específica también. Que no necesitan educación sexual, vamos, porque hay otros temas de interés, ¿no? Como la rehabilitación física. Entonces, la educación sexual no es necesaria. Es mejor trabajar, digo, hay dos grandes temas en el área de la discapacidad, que es la tanatología, para trabajar las pérdidas acerca de la discapacidad, y la sexualidad, por supuesto, que tiene que ver con esta educación sexual y el manejo adecuado de la misma. Entonces, un mito es que no se requiere y que deben manejar o controlar su sexualidad de manera diferente que una persona sin discapacidad, ¿no? Es decir, que tiene que hacer un cambio radical o emprender métodos distintos o modificar su concepción respecto a una persona, por así llamarla, ¿no? Con una sexualidad sin discapacidad. Estos mitos nos llevan a recordar un tanto los derechos sexuales de las personas con discapacidad, ¿no? Fue establecida desde 1981, que es derecho a escoger el estado civil que más convenga a su persona, derecho a procrear o no, derecho a tomar decisiones que afecten su propia vida, derecho de oportunidad a desarrollar todo su potencial, derecho a la expresión sexual, derecho a los servicios de salud, derecho a ser informado sobre la sexualidad, derecho a la intimidad también. Y bueno, esos derechos han sido trabajados, es sobre lo que estamos enfocados en trabajar, en hacer conocer primero a la familia, al núcleo social primario, que es la familia, la comunidad, por supuesto, porque también involucramos a todas las personas, y por supuesto al paciente, ¿no? Que pueda saber de sus derechos y poder tener conocimiento pleno de ellos para poder ejercerlos eficazmente. Entonces, trabajamos no nada más a nivel personal con las personas con discapacidad, también llegamos a sensibilizar a la población, porque esto es un trabajo comunitario, trabajar a la familia, porque es un trabajo sistémico, por supuesto, de que estos derechos les sean otorgados y les sean ayudados vamos hacia un punto que es muy característico por la ignorancia en la sexualidad o en el desarrollo de la sexualidad en personas y en niños, sobre todo con alguna discapacidad. Entonces, como no sabemos o como creemos que los niños con una discapacidad no tienen sexualidad, son asexuales, entonces también, si no hay sexualidad, si no tienen desarrollado esta área, no existe el abuso sexual, ¿no? Es como si no tiene, no existe. Entonces, es como decir, si lo toco, o si la toco, no existe porque no tiene sexualidad. Es un niño, ¿no? O es un ente, por así llamarlo. Es un ente que no tiene o que no sabe de sexualidad. Pero bueno, por eso también son tan vulnerables, porque al haber esta conciencia, podemos incurrir más, y hay muchos casos en los cuales, ya les platicaré algunas situaciones en las cuales incluso la propia familia, en este caso directamente el propio cuidador, ha sido quien causa abuso sexual ignorando que lo ha hecho, ¿no? Y esa es la consecuencia como más complicada o más difícil de poder conllevar. Y bueno, ¿qué es el abuso sexual? Es la manipulación, imposición o engaño a una persona para ser tocada, tener contacto sexual o demostraciones de conducta sexual. Es una relación de poder y bueno, debe haber una diferencia de edad de por lo menos 4 años para poder considerarse como un abuso sexual. Y en la familia, pues se concibe como un secreto familiar, ¿no? Hemos visto ya muchos casos, tanto con o sin discapacidad de niños y adolescentes, que un abuso sexual muchas veces es conocido por la familia, sin embargo, es mantenido en secreto
para evitar algún tipo de consecuencias que se sabe pueden ser como pues que la familia se separe o que se desintegre también, ¿no? Entonces hay más miedo a la desintegración familiar que a la declaración de un abuso. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el abuso sexual en personas con discapacidad? ¿Qué factores predisponen a ese abuso sexual? Bueno, la primera es la desventaja física o intelectual, ¿no? Cuando vemos que una persona no se puede defender por sí sola, que está limitada en su función física, en su función de movimiento, por esta discapacidad, pues lo hace más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque no podrá defenderse, porque no podrá poner un límite, porque no podrá evitarlo de alguna manera, poniendo un espacio, ¿no? Distanciándose de esa persona. Y la otra es la parte intelectual, ¿no? Como ya también se sabrán, en personas con discapacidad que finalmente la parte intelectual es la afectada y al no entender las circunstancias o las situaciones que se viven plenamente, pues puede también ser muy vulnerable a que alguien que sí tenga esta conciencia se aproveche de esta situación, ¿no? Como de este aspecto, de esta desventaja intelectual. ¿Qué otro factor predispone también para esto? La exposición a la invasión de su intimidad. De por sí, ¿no? Ya es una situación como bastante un poco polémica. Ustedes han visto que en los baños públicos, en centros comerciales, terminales y demás, solamente antes había nada más cambiadores de pañal en los baños de las mujeres, ¿no? En los baños femeninos nada más. Y solamente ahí cambiaban las mamás, ¿no? Podían cambiar a los niños en esos lugares. Y pues niños o niñas, ¿no? Después ya se cambió, ya se hizo un poco de más equidad y también hubo cambiadores en los baños de los hombres. Pero los cambiadores están en la parte de afuera, junto a los lavabos. Entonces, decimos, es un niño, cualquiera puede verlo desnudo, no pasa nada, y hacemos esta exposición a la invasión a su intimidad, porque son niños, ¿no? Con una persona con discapacidad sucede lo mismo. Como creemos que siguen teniendo esta conciencia infantil, aunque ya son adolescentes o mayores, exponemos esta invasión a su intimidad, ¿no? Podemos bañarlos frente a otros, frente a mucho público, cambiarlos, desvestirlos y vestirlos enfrente de la gente, porque como el niño no se da cuenta, ¿no? O eso al menos pensamos, porque como el niño tiene una discapacidad, porque como el niño no tiene esta conciencia todavía de la sexualidad, pues no le importa, ¿no? Entonces cometemos este factor predisponente que invadimos, ¿no? Su intimidad exponiéndolo ante las demás personas también, sin reconocer que pues también tienen que guardarse y asegurarse su intimidad, ¿no? Su situación privada. Carencia de educación sexual formal, por supuesto, no existe o no se da, ya sea porque no existen los espacios o las áreas adecuadas para hacerlo, o porque la familia o responsable pues considera que no es pertinente hacerlo, ¿no? Y bueno, la dificultad en la comunicación verbal o el lenguaje expresivo con muchos de nuestros pacientes con discapacidad, pues no expresan o no pueden desarrollar este lenguaje para comunicarnos lo que está sucediendo o lo que están percibiendo o sintiendo. Entonces, por lo mismo, es un factor predisponente para estas personas con discapacidad, el que si sucede un abuso o sucede algo, no nos lo puedan comunicar de una forma pues, clara, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos podemos dar cuenta de que existe un abuso sexual reciente? Pues bueno, hay un reporte de daño o negligencia porque alguien observa el manejo de esta persona, de este niño, de esta niña, porque hay enfermedades de transmisión sexual, dolor o comezón en genitales, de repente porque también se puede observar desde ahí. Pero lo último en lo que pensamos es en un abuso. Siempre pensamos en que pues, fue el baño donde lo fuimos a llevar, en un baño público, fue porque la ropa estaba sucia, fue porque no se bañó, fue porque se toca, etcétera, ¿no? Buscamos primero un montón de circunstancias ajenas, ¿no? Que pueden estar por fuera, antes de pensar en un abuso. Nos da miedo todavía, nos da temor pensar que pudiera ser un abuso. Pero pues, puede ser un indicador. Ropas manchadas o ensangrentadas, podemos primero incluso buscar una situación como médico-física antes de pensar en un abuso. Y temor extremo, justificado o fantasioso hacia algunas personas, hacia algunas situaciones que nos podrían dar como la señal de que hay un abuso sexual, ¿no? Y alteraciones del sueño y de la alimentación. Les digo, siempre buscamos como otras circunstancias u otros factores que generan esto. Entonces, también atentos a las alteraciones del sueño
y de la alimentación, porque pueden estar relacionados con este daño y con que existe un abuso sexual reciente. Problemas de conducta, por supuesto, ¿no? Alteramos, se modifican la conducta. Cambios en la personalidad, podemos identificar que se vuelven más ensimismados. Si de por sí ya son como muchas veces retraídos por la comunicación con las demás personas, bueno, todavía, ¿no? Un poco más. Y historias anteriores de abuso que ya han existido antes, que ya se haya identificado a alguien o hayamos escuchado por ahí algunas situaciones con él, que se puedan mostrar algún comportamiento extremo, ¿no? O se vuelven muy pasivos, ¿no? Muy diferentes a lo que era, o muy agresivos. De repente justificamos, les digo, para todo hay una justificación antes que pensar en un abuso sexual. Y si de por sí en un niño sin discapacidad es complicado de repente poder identificarlo, ¿no? A pesar de que nos dan indicadores o nos dan señales muy buenas o muy evidentes, imagínense ahora un niño con una discapacidad. Todavía es complicado mucho más. Y bueno, si de repente llega y cuando empieza la familia a decir, ha cambiado muchísimo, ¿no? Se volvió muy pasivo, ya no, casi no se mueve, ya es muy retraído, casi no habla, está como quieto. Creo que está creciendo, ¿no? O al contrario, se volvió muy agresivo. Es que está viendo mucha tele, ¿no? Le damos otro contexto totalmente porque no queremos ver. Cuando me ha tocado confrontar a las familias y preguntarles, ¿no se ¿hay algún tipo de indicio de esa característica respecto a un abuso? Vamos, primero les doy las categorías o algún tipo de señalamiento. Se ofenden, ¿no? O sea, nos quiere decir que puede haber abuso sexual y se sienten ofendidos, pero más que ofendidos, se sienten descubiertos. Es como de, híjole, yo lo había pensado, pero no lo quería decir. Y tú lo dijiste, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decirlo enfrente de nosotros, ¿no? ¿Cómo se te ocurre volver verbal algo que yo ya pensaba, pero que no quería aceptar? Entonces, vamos, ¿no? Nos confrontan y están enojadísimos del consultorio. Después regresan, ya siempre regresan, y nos dicen, no conmigo, a lo mejor con alguien más, pero llegan y dicen, ¿sabes qué? Creo que sí es esto, ¿no? Modifican esta conciencia, saben que ya lo habían pensado, que ya lo habían imaginado, pero no querían verlo. Entonces, estos comportamientos, esas conductas, por supuesto que nos dicen esos cambios. Y bueno, sentimientos de culpa, de ira o de hostilidad también, respecto a eso, de repente ya no quieren saludar a alguien, por ejemplo, sobre todo los chicos con algún tipo de discapacidad de parálisis cerebral, no sé si conocen alguno o han tenido la oportunidad de convivir con alguien. Estos chicos son muy, muy afectivos, ¿no? Llegan, cuando hay una parálisis cerebral más o menos moderada, entre leve y moderada, son muy afectivos, llegan, te abrazan, te hablan, ¿no? Y de repente ya no quieren acercarse, se hacen a un lado, ya van como cabizbajos. Muchas veces me ha tocado ver a algunos chicos así y les pregunto a los papás, ¿no? Oye, ¿cambió de medicación? ¿Por qué viene tan decaído? No sé qué le pasó, pero ya así he estado desde hace un rato, ¿no? Entonces, de repente empezamos a identificar este tipo de personalidad o este tipo de conductas, ¿no? O muy hostil, ¿no? O con mucha ira, ¿no? Agreden y se van contra todo el mundo. Entonces, por esta concepción, modifican también su comportamiento. Y por supuesto que cuando uno conoce al niño, por supuesto que ya que pasamos por todo esto, ¿qué podemos hacer para prevenir el abuso sexual? Pues podemos empezar por una educación sexual formal, concebir primero que mi hijo con alguna discapacidad, con algún trastorno en el desarrollo, tiene que recibir una educación sexual formal, ¿no? ¿Desde cuándo? Como ya vieron, desde el inicio, pero podemos empezar por ahí de los 6 años que ya empiezan a identificar y a preguntar sobre situaciones de sexualidad, una educación formal, ¿no? Que asista a talleres, asista a foros, a conferencias, ¿no? En el trabajo infantil, en el trabajo terapéutico infantil, ¿no? Y llevarlo con un profesional de la terapia sexual, infantil, con terapeutas infantiles, etcétera. Buscarle, hay muchos foros afortunadamente ya hablando de la forma de la educación sexual formal, la comunicación, ¿no? Poder satisfacer sus necesidades o sus dudas, reconocimiento de lo privado contra lo público y lo prohibido contra lo permitido. Por ahí, se me da tiempo que no creo, hacemos un taller con los papás
donde nos ponemos a reconocer primero a los chicos qué lugares son públicos y qué hacen en lugares públicos, ¿no? Como un baño público es de, si es un baño público, pero al final terminas haciéndolo privado, ¿no? Es como de, cada quien entra a un lugar, ¿no? A hacer sus necesidades fisiológicas, entonces se vuelve privado. En lo público puedes, un restaurante donde podemos comer con los demás, un autobús donde podemos transportarnos con los demás, un foro donde podemos ir a escuchar música con los demás, ¿no? Entonces, ahí son lugares públicos donde todo el mundo nos puede ver. Ah, oye, pero en mi casa también. Ah, bueno, en el comedor es público, pero si vas al baño ya es privado, ¿no? Y ahí es como tu privacidad. Entonces vamos identificando espacios comunes del niño para hacerle ver dónde está público, dónde puede entrar todo el mundo y dónde nada más puede entrar él o ella, ¿no? Nada más solita o solito. Y esta parte de ir diferenciando esos espacios es para hacer conciencia de por qué es público, porque aquí puedo hacer con otros tales actividades y aquí yo puedo hacer yo solo nada más, conmigo mismo, y en mi intimidad, otras tantas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, cambiarse, hacer sus necesidades, lavarse los dientes, no sé, ¿no? Arreglarse y demás. Podemos ir identificando esos aspectos públicos y privados y después trabajamos en ¿a quién puedes invitar? Si esto es un espacio público, ¿a quién puedes invitar aquí? Ah, bueno, pues estoy en el comedor de mi casa, aquí puede venir mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ok, perfecto. Estoy en el baño, ¿no? ¿A quién puedes invitar al baño? Ah, no, pues aquí a nadie, porque aquí estoy solo yo, porque me voy a bañar, porque voy a hacer del baño, porque voy a cambiar, ¿no? Podemos ir identificando entre lo público y lo privado. Y luego de ahí nos vamos a las partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué áreas de tu cuerpo son públicas? ¿Qué áreas de tu cuerpo son privadas? ¿Quién puede tocar qué área de tu cuerpo, ¿no? Tu cara es pública, ¿qué partes, ¿no? Y vamos identificando en este proceso de relación. Y bueno, la confianza, también una característica de prevención del abuso sexual, generar confianza con el paciente, atender necesidades de salud del paciente y buscar, por supuesto, ayuda profesional. Si no sabemos qué información dar a nuestros pacientes, buscar ayuda profesional para hacerlo. En la educación sexual vamos a buscar desarrollar imagen positiva, aclarar dudas y ampliar conocimientos en sexualidad, promover la vivencia de la sexualidad sin limitar la genitalidad, propiciar contacto social y juegos con niños de su edad, y manejo adecuado de la exploración corporal. Esos puntos vamos a trabajar en la educación sexual, así como elevar autoestima, aceptación y expresión de sentimientos, promover independencia, ¿no? Dejar crecer, enseñar medidas de higiene y salud sexual, respetar al niño como ser único con sus propias vivencias y valores, y contribuir al desarrollo de los valores éticos en torno a la sexualidad. Un compromiso es hacer la capacitación, tenemos con ellos, ¿no? Capacitar, revisar la vivencia de la propia sexualidad, comunicación con los hijos, el respeto, reconocer la importancia de vivir una sexualidad plena para poder educar a los hijos a vivirla de esta manera. Y nuestra meta sería entonces una formación adecuada en la sexualidad y una orientación psicológica necesaria para decidir la vida sexual de una manera autónoma y responsable. Y nada más me quiero, para terminar, regresar a esta parte de la ayuda profesional. Quiero platicarles rapidísimo, nada más para cerrar mi plática, un caso que me ha dejado maravillado por mucho tiempo respecto a la buscar ayuda profesional. De repente se piensa mucho, ¿no? En acudir a un servicio profesional para dar la atención que yo no puedo dar como papá, como tutor, como maestro. Buscar una ayuda que pueda darnos la comunicación adecuada, acertada, ¿no? Tanto a padre, familia como a paciente. En cierta ocasión, ¿no? Pues el espacio está abierto y el consultorio está abierto y podían llegar a preguntar sobre lo que en ese momento desearan. Ni siquiera había que hacer cita para poder entrar a platicar algún tema que fuera de preocupación para el papá con un niño con discapacidad, para el tutor de un niño con discapacidad. Y llega un papá, ¿no? Un papá que venía de una comunidad muy alejada, y entra al consultorio y me dice, ¿no? Oye, ¿puedo hablar contigo? Tú eres psicólogo, ¿no? Sí. Oye, ¿tú trabajas con los niños con discapacidad? Así es. Fíjate que traigo una preocupación, ¿no? Tengo una hija con parálisis cerebral moderada, más o menos, y fíjate que me preocupa una conducta que acabo de observar, ¿no? Y el papá me dice, ojalá me puedas ayudar. Y me comenta
que había notado anteriormente que su hija, por ahí de los 15, 16 años más o menos, con ese tipo de parálisis cerebral, había notado y había identificado que de repente la había sorprendido en su recámara autoexplorándose, ¿no? Me decía, eso que llaman masturbación, así me acuerdo que me dice, ¿no? Eso que llaman masturbación yo creo que hace. Pero yo no lo vi mal, ¿no? Yo pensé que, pues a lo mejor es parte de su desarrollo, de su crecimiento. Yo me salía y la dejaba sola. Mi preocupación aumenta porque en cierta ocasión observé que ahora ya no se tocaba a ella, estaba tocando, ¿no? Estaba a una de sus primas. Empezó a tocarla. Cierto día llegué, estaba empezando como a tocarla. Me preocupó mucho, por supuesto, reaccioné, yo creo, un poco mal, porque pues, la regañé, le dije que no, y vamos, hasta ahí lo dejé porque no quería meterme en conflictos con mi familia. Afortunadamente, creo que llegué a buen tiempo, pero ya no lo quiero dejar pasar y quiero buscar ayuda profesional. ¿Qué puedo hacer para, pues, así, esta forma fue en la que lo dijo el papá, ¿no? Para que mi hija pueda desarrollar o pueda explorar y vivir su sexualidad. Incluso me dice, ella venía con un catálogo, ella venía con información, me dice, sé que existen asistentes sexuales, ¿no? Para personas con discapacidad y me gustaría a través de ti contactar a alguien que pudiera, pues, ayudarle a vivir esta sexualidad a mi hija, ¿no? Vamos, más allá de todo el proceso que se vivió con ella, hasta la fecha me sorprende porque es de hasta dónde está este compromiso del que se habla ahorita, todo eso que dice que hay que tener un compromiso, una responsabilidad de padre con los hijos, te quita todos esos tabús, te quita todo ese tipo de ideas, ¿no? Preconcebidas, cerradas, tradicionales, como tú quieras llamarlo, y te permite abrirte y decir, voy a ayudar a mi hija, a mi hijo, a vivir su sexualidad, con métodos o circunstancias en las cuales desconozco, no sé, pero sé que existen, y busco una ayuda profesional, ¿no? Se le orienta, por supuesto, identificamos su necesidad, evaluamos la necesidad que él decide, y vamos, se le dio un apoyo a este papá. Y así como él, bueno, llegaron después varios, pero ese es un proceso donde se deja o se apoya uno de estas, pues de esta atención integral, ¿no? Multidisciplinaria, porque finalmente ya tenía otro tipo de apoyos, pero vamos, en ese sentido se acerca para poder sentirse apoyado, informado de una manera adecuada también, ¿no? Aclarando sus dudas y sobre todo contribuyendo al desarrollo de los valores éticos en torno a su sexualidad, ¿no? Decía, no lo voy a dejar nada más ahí y ya, no voy a comentárselo a un compadre, no se lo voy a comentar a un amigo, voy con alguien que me pueda orientar de una manera adecuada porque es finalmente, pues, la vida de mi hija, de mi hijo, ¿no? Y bueno, hasta aquí, creo que ya estoy llegando al tiempo. Les agradezco mucho, espero que les haya sido interesante o haya generado en ustedes por ahí alguna cosquilla de investigar, de buscar y de contactar con este tipo de información en varios niveles. Estoy para servirles cuando gusten. Y bueno, aquí están mis redes sociales. En Facebook me encuentran como SIC Omar Erlun o Oaxaca Psicología Eventos, y en Instagram como Omar Erlun también, Oaxaca Psicología Eventos, todo junto. Y mi correo electrónico es omarerlun@gmail.com y mi celular el 771-114-4387. Estoy para servirles y compartirles información de todo ese tipo de este tema tan interesante y a la vez en el cual nos encontramos todavía sensibilizando cada que tenemos oportunidad. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, maestro. ¿Hay alguna pregunta que surja después de todo lo que nos ha comentado, maestro? ¿Algún comentario? Este es el momento adecuado. La verdad es que cuando yo platiqué por primera vez en estos temas con el maestro, ¿no? La verdad es que quedé bastante maravillado con todo esto que me dice porque pues, precisamente muy poca gente contempla esta parte de la sexualidad dentro de la discapacidad, ¿no? Y la forma en que la ha manejado el maestro a partir de todo su trabajo social, ¿no? Creo que es algo que es de reconocerse y que
hay que tomarlo como inspiración para poder profundizar todavía más en estos temas, porque pues en algún momento nos va a tocar, ¿no? En algún momento nos va a tocar un consultante o un conocido, ¿no? Un primo, ¿no? Que tenga precisamente estas inquietudes de la sexualidad. Hay alguien, un conocido, un familiar, ¿no? O una amistad que tenga algunas características de discapacidad, ¿no? En una situación de discapacidad. Y pues precisamente con todo esto que nos está diciendo el maestro, pues nos va a incrementar esta capacidad de poder intervenir, de sugerir, de incentivar a que se busque ayuda profesional, ¿no? Para poder desarrollar mejores estructuras, ¿no? Entonces, creo que tengo una mano levantada. Creo que no, ¿no? Dice Mónica Manzón, realmente súper importante, ¿no? Su explicación sumamente importante para mi profesión. Sí, para todos nosotros, creo, ¿no? No solamente para como profesionistas, sino como miembros de una sociedad que está tendiente a encontrarse en algún momento con una característica de estas, ¿no? Tengo una mano levantada de Maite. Hola, Maite. Hola, yo quería platicar con el ponente. Adelante, May. Está su micrófono apagado. Oh, ¿ya? Ya. Ok. Antes que me explaye, buenas noches. Gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y sí, es verdad que vemos desde la compasión a las personas con discapacidad, ¿no? Así como dice, ay, los angelitos, o ay, vinieron a este mundo nada más a hacernos feliz o a lo que viene, ¿no? Y nos olvidamos que son personas que sienten y que quieren experimentar el mundo igual que nosotros. No sé si me escucho. Sí, sí. Ok. Eh, Hay una película que se llama Margarita con Popote, me parece, creo que se llama así. Es de una chica con parálisis cerebral y que empieza a descubrir su sexualidad, ¿no? Fuera de los padres y en la universidad. Que digo, muy pocas personas hablan de este tema, de que hay asistentes sexuales para personas con discapacidad, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen la necesidad de saciar necesidades, igual que nosotros, o experimentar. Y se me hace un tema no tabú ni para exaltarse, pero siento que todavía hay un sector diminuto que tiene conocimiento de eso y un gran sector que desconoce y que vive en la ignorancia o con los ojos tapados, ¿no? Tanto al grado de que hay personas de la tercera edad que a lo mejor no tuvieron esa experiencia o quisieron abordarla. Personalmente creo que cuando vi la película de Stephen Hawking, dije, ¿a poco sí? Hay personas que pueden tener relaciones sexuales estando en silla. Y después vi, no hombre, tuvo como 5 hijos, dije, wow, ¿no? Que mi único acercamiento ha sido películas porque desafortunadamente no he tenido ninguna conversación o de vivencias con una persona con discapacidad, pero al menos hay eso, ¿no? Que puede llegar. Stephen Hawking pues tuvo dos matrimonios, tuvo 5 hijos y dices, ¿cómo es posible? Pero sí, sí es posible. Y es esto de dejar la compasión de un lado y ver a la persona, ¿no? Me encantó todo, me encantó la plática, me encantó incluso los dibujitos ahí. Aquí en la costa hay una playa que es apta para personas con discapacidad. Creo que es una de las primeras playas aptas para personas con discapacidad. Y veo los videos y dicen, es que le encanta la playa. Pues sí, es un estímulo, ¿no? Y vaya tú a saber qué más le encanta, pero no lo han descubierto, no lo ha experimentado y esto y lo otro, ¿no? Entonces, es eso de dejar la compasión, desde, ay, pobrecito, no, que se sesguen en es que no puede hacer eso del pecado o, ay, ¿cómo decirlo, no?
de, de que se deje llevar por la atracción física o por otras cosas, porque incluso hay personas que sin saberlo, de personas con discapacidad que se acercan, tocan y uno se siente así como de, ¿por qué lo hace? Ya está de encimoso, ¿no? Pero es su manera de expresarse o de querer conocer acerca del tema, me imagino, ¿no? Y pues ya, creo que abordé todo así como de bombardeo y ya me quedé sin palabras. Muchas gracias, Mike. Pues ciertamente, ¿no? Como esta parte me gusta que dices, son personas, ¿no? Realmente cuando se empieza a trabajar, hay dos puntos muy claves en el trabajo con personas con discapacidad, hablando en general. La primera es cuando empezamos a trabajar y hacer una gran sensibilización a quitarles esta etiqueta de discapacitados, de minusválidos, y hablar en esta situación, en este correcto uso de la palabra de persona con discapacidad, ¿no? Omar no deja de ser Omar, ¿no? Es una persona primero y después tiene una condición que es la discapacidad, ¿no? No lo define la discapacidad, es una persona antes. Entonces, cuando utilizábamos los términos, todavía desafortunadamente me he encontrado por ahí que se llega a usar, ¿no? Minusválido, personita especial, vamos, ¿no? Ese tipo de conceptos que mutan, eliminan a la persona. Entonces, primero es persona, primero es una persona como cualquier otra, ¿no? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene derechos, y estos pues hay que hacérselos válidos y hay que buscar que desarrollen como cualquier otra persona todo lo que tenga que desarrollar, ¿no? Y evitar anularlos de esta manera. Entonces, ahorita que decías, ¿no? Cuando la discapacidad se anula, desde que son chiquitos los niños, ¿no? Familiares de personas, de niños chiquitos con discapacidad, él nunca se va a casar, ¿no? Él siempre va a estar conmigo y yo lo voy a cuidar. Sí. Como sabes, ¿no? Tanto, igual y se casa y se va y hasta a lo mejor es más ingrato, así le digo a los papás, no más ingrato que los demás hijos, nunca lo vuelves a ver una vez que se va de la casa, ¿no? Porque ya asumimos o ya incluso les ponemos esta sanción, ¿no? Tú te vas a quedar aquí, ¿no? Él va a estar conmigo toda la vida. Y es un proceso como bastante egoísta también en ese sentido. Y el otro punto, cuando después de pasar de la conceptualización y poder entender a la discapacidad, primero a la persona y la condición de la discapacidad adherida, es cuando hablamos y pasamos de la integración a la inclusión, que es lo que dices tú que se hace aquí en la playa de Mazunte, en las costas oaxaqueñas, donde entendemos que no es como hacerle espacios específicos, sino es como dejar de ver la diferencia, ¿no? ¿Por qué el que tiene una silla de ruedas no se puede meter al mar, ¿no? Y yo sí. Vamos a hacer, o sea, todos nos podemos meter si quiero, ¿no? Si se me antoja, me meto. Entonces, vamos a facilitar, vamos a hacer que tenga la opción de poder hacerlo. Entonces, así desde eso básico, que es tangible, que es visible, así en la sexualidad, ¿no? ¿Por qué no, no? Un asistente sexual, ¿por qué no una pareja? ¿Por qué no un noviazgo? ¿No? ¿Por qué no va a tener un amorío? ¿No? Etcétera. Una condición que es de la persona. Entonces, en ese aspecto de la sexualidad es reconocerla, validarla y sobre todo sensibilizarla. Porque pues finalmente hay que sensibilizar a quienes rodean a la persona con discapacidad para que le permitan, ¿no? Tener este contacto con los demás. Muchas gracias, Maite. A usted, gracias. Sí, bastante interesante todo esto que están comentando en esta dialéctica que se dio, ¿no? Tengo un comentario aquí, quisiera hacérselo llegar, que es felicidades, Omar. Es un tema poco investigado y poco se animan a abordar, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? En lo personal, hablo por mi experiencia, que la verdad es que nunca había yo profundizado en esto, pero creo que con esto que me estás comentando, que nos comenta, maestro, creo que es un aliciente para profundizar en estos terrenos, ¿no? Tengo un comentario también de Estela Marís. Las personas con discapacidad tienen diferentes condiciones físicas, pueden experimentar sensaciones sexuales, ya que sus hormonas funcionan. Actualmente existen dispositivos que facilitan mantener relaciones sexuales. Ok, un comentario que abona lo que estamos hablando, ¿no?
profundizar en todo lo que hay. Pero Y sí, falta sí, divulgar todo esto, ¿no? sí, exactamente. ¿No? Y precisamente ahorita que usted lo comentaba, ya han surgido ideas, ¿no? De proyectos que podríamos comenzar a implementar. Por Voy supuesto. a permitirme dejar de compartir su presentación. Quisiera hacerle compartirle un pequeño reconocimiento a su gran ponencia desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, a partir de su proyecto social Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas. Le hacemos este reconocimiento, ¿sí? En agradecimiento a esta gran ponencia que usted nos acaba de regalar. Muchas gracias, maestro, de verdad. Muchas gracias, no, muy amables. Agradezco mucho la invitación y un saludo para todos. Estoy a sus órdenes. Gracias, ya tienen el contacto del maestro para estas situaciones específicas, ¿no? De la sexualidad dentro de la discapacidad, ¿no? De hecho, aquí está el logo de discapacidad, lo pusimos precisamente por su ponencia, ¿no? Así que muchas gracias, se lo Buenas agradecemos. noches, muchas gracias. ¿Vale? Voy a dejar de compartir